Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en la ciudad de Salta capital. Salta la Linda, todas la conocen así. Y en Salta la Linda tenemos mucho por recorrer, mucho por conocer, así que quédense ahí que ya nos vamos al teleférico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer primero es, vamos a ir a sacar un ticket y vamos a ver el precio. Hoy es un día bastante atípico porque estamos entrando a un fin de semana largo. Entonces está entrando mucho gente, turista, extranjero. Entonces está bastante movida. Hace un giro de 180 grados para que vean. Está movidita la ciudad, llena de colectivos, llena de gente, los estacionamientos rebalsados. El clima, ¿cómo lo notás? Porque ayer así veníamos con el aire acondicionado. Ayer tuvimos que estar en musculosa. Y hoy, bueno, ya hubo que ponerse así una campera livianita con esta, que para este día, porque nació más fresquito, amaneció con 18 grados nada más. Claro, hoy está un poquito, estamos con una camperita que tampoco es que hace mucho frío, porque tengo una remerita nomás abajo, pero cambió un poco la temperatura. Creo que entró un frente frío por el lado de Ushuaia y demás, así que vamos a hacer este primer punto estratégico y después vamos a recorrer todo el mercadito que se lo están armando bastante lindo, que se va a poner. No sé si vamos a llegar también al mercado de fruta, ¿no? Y basta, no quiero spoilear más porque vos contás todo en el inicio. Ustedes quédense ahí y van a ver el recorrido que tenemos para este día espectacular en Salta capital. Bueno, vamos a ingresar al teleférico. Acá es el ingreso. Está muy bueno porque nosotros dejamos solamente el auto en los estacionamientos, que hay estacionamiento medido y tenés también los playeros. Que los playeros es lo más económico, porque el estacionamiento medido sale como 400 la hora. Y el otro es 1000 pesos todo el día el auto. Y si vos vas a recorrer, porque acá tenés varios puntos donde podés ir, no solamente al teleférico, sino que tenés varios puntos de atracciones para ir, del parque y demás, los artesanos, tenés el mercado central, tenés un montón de cosas que podés recorrer dejando el auto en el estacionamiento, que te sale mucho más barato, todo el día 1000 pesos, imagínate. Así que está muy bueno. Cosas que pasan cuando vas y estás apurado y no te das cuenta. Una de las cosas que pasó es que no trajimos los DNI, quedaron arriba del auto. Y claro, acá para pagar la tarifa en el teleférico se necesita tener DNI nacional. Si no tenés el DNI nacional, te cobran el extranjero. Por más que vos le digas, no, mirá, soy de acá, hablo cordobés, sentíme la tonada. No, maestro, tenés que traer el DNI, loco. Sí. Y para 24.000 serían los 3 ida y vuelta. Bueno. Ahí lo que preguntaba Gisela era por qué nos preguntaban si subíamos o bajábamos, porque hay muchos que hacen solamente la subida y después tenés un pequeño trekking que bajás por un caminito para llegar de nuevo acá a la plaza. Así que para el que le gusta hacer un poco de ejercicio, ¿no es en tu caso? No, porque yo quiero recorrer mucho más dentro de la ciudad, todo, y no quiero cansarme. Así que está bien. No, está bien. Así que vamos a pagar subida y bajada. Pagamos subida y bajada, que es rápido. Ahí viene despacito. Bueno, ahí le vamos a preguntar el que sabe. ¿Quién ha ido muchos de esto? No, ¿cómo? Hoy no, todavía no. Todavía no, dice, no sucedió. Acá fuimos. Leímos algo de que tuvo el cambio del cable hace pocos años. En el 2000 y algo, 2000. El cable más o menos tiene un promedio de 15 años de duración y hace cambio, digamos, entre ese espacio, digamos, de años sí se lo corta y se lo vuelve a ensamblar porque el cable con el tiempo se tira, ¿no? Cada 15 años se cambia. Tiene mantenimiento. Arriba. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ¿no? Cierran solitas las puertas. Cierran solas, las puertas son automáticas. Bueno, menos mal que el cable está cambiado. Cada 15 años dijo que se cambia. Sí. Bueno. Sí, es re importante eso, porque hay muchos casos de, bueno, ustedes ya sabrán y verán en las noticias, muchos casos de donde hay accidentes y demás Por falta de mantenimiento, claro. Pero no es nuestro caso ahora. No. Siento un ruido raro. Chiqui, 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 chiqui. No. ¿Se cierran solas las puertas? Se cierran Y ahora automáticamente. tenés que filmar para allá, mira. Vamos a ver si hace el típico. Ahí lo hizo. El típico saltito cuando pasa por la torre. En el Cerro Catedral se sentía más, me parece. Sí, se sentía más En el brusco. Cerro Bayo no, me parece que no. Sí. Mirá la casa esa, como decía recién Kira, que te pasa el teleférico todos los días. Abrí la ventana, correr las cortinas para descansar. Y la gente, ¡hola! Hola, ¿qué haces? Acá estoy. Los españoles tenían un virreinato en Lima, en Perú, y tenían el virreinato en Buenos Aires. Y bueno, en un momento deciden generar un lugar intermedio porque era muy difícil la comunicación y eligen este sector
que cuando es fundado no se llamaba Salta, tenía otro nombre que era el nombre del representante que ellos habían mandado de la corona, después se lo vamos a indicar correctamente, y que es el nombre que le quedó al valle. Y luego, después más adelante, sí se pasó a llamar Salta por los indios de esta zona, que eran los indios Salta. Así que finalmente hay algo muy bueno, es que los españoles terminan, siempre los lugares que colonizaron, cuando vieron que perdieron poderío y demás, y que los lugares ya buscaban independizarse, ellos siempre cedían a que los lugares tengan parte de, como nombres, de su propia cultura y todo. Que por ahí en otras clases de colonizadores, como los franceses o los ingleses, ellos no, es como que iban y imponían sus nombres, sus normas, y convertían por completo a la gente de ese lugar, digamos. Así que bueno, algo para rescatar de los españoles. Ella hablaba bien porque era de descendiente española. Ah, claro. Te hacía la súper... Pero no, bueno, es la verdad. Lo que es la verdad es la verdad. Así que Salta en esos momentos, ustedes tienen que imaginarse un país totalmente sin ciudades, con colonias muy pequeñas por todos lados. Y se dice, lo que es la historia, que Buenos Aires y Salta eran las dos ciudades más grandes de ese momento, ya que los reyes de España mandaron a sus arquitectos, todo, a que construyeran unos edificios espectaculares de estilo colonial, que vamos a estar mostrándoselos en un recorrido en un rato, y van a ver lo que son, te dejan con la boca abierta. Imagínense para esa época, para el 1700, el 1800, esto era bueno, Nueva York. Santiago del Estero también tiene una historia bastante fuerte. La ciudad de Santiago del Estero, que no teníamos ni idea nosotros, es la actual ciudad de toda la Argentina más antigua. La más antigua de toda, la primera fundada, y también la única que no ha sufrido ataques y no ha tenido que ser refundada, como así sí la ciudad de Buenos Aires, que ha sido refundada más de una vez. Así que estamos también acá muy cerquita, por así decir, dentro de todo, para los kilómetros que hicimos. hemos pasado así afuera. Estamos bastante cerca. El otro día le pasamos por el borde con la autopista, por afuera, y no sabíamos que era la más antigua de todo el país. Mira que estoy caminando allá. Se ve que te podés comprar un vino en Salta, así como en otros lados te compras una cerveza y te la llevas. Y dice, Salta, la provincia de las costumbres, querés llevar algo, llévate cultura, trabajo, identidad, folclore y llévate vino. Bueno, Salta y Cafayate son muy destacados por sí, tiene unas bodegas muy lindas para recorrer y muy rico. Yo no tomo alcohol casi y no me gusta el vino, pero en la otra oportunidad que vinimos hace varios años era riquísimo el vino que habíamos probado. Siempre en estos lugares está lleno de cositas para llevar de recuerdo y demás, así que vamos a ver qué encontramos. Siempre destacado los colores, ¿viste? Ay, mirá, están discretos. Son lindos, a mí me encanta. Están buenísimos, re lindos. Claro. Ahí están las pantuflas. De oxolote. Los famosos ponchitos. Que son re abrigaditos, se siente de muy buena calidad el poncho. Sí, una Pepe norteña. Acá ya llegamos los alfajores como en Córdoba. La Pepe norteña que yo le decía. La bebé norteña. La habíamos comprado una. ¿Dónde habíamos comprado una? ¿En Pumamarca o algo así por ahí? Sí, me parece que sí, era más allá. Bolitas en 800 pesos, la típica de las bolitas. De colores. De colores. Ah, y agenditas forradas o cuadernos de anotación, mira qué belleza. Las agenditas, que eso es lindo para ir llevando algunos recuerditos. Yo unos en francés. Hay bastantes extranjeros. Bueno, escuché italiano yo, franceses. Sí. Bueno, acá está el aeropuerto internacional, así que baja mucha gente. Vamos a ver las cascadas. Bien a lo argentino, te llaman con el olor, con el aroma, hacen todo fuera al aire libre y estamos todos ahí así. Te llaman con el olorcito. Claro. Pero viste que hay como su pequeña huerta en general. Una pequeña huerta orgánica, la verdad que un placer ver así cómo se hace en vivo y en directo y que es totalmente fresco lo que vas a consumir. Y estas cascadas le dan un toque muy bonito al sector y relajante. El ruido, el sonido. Acá estamos justo en el lugar donde se sacan todas las fotos, que es el sector donde está la cascada principal, que se lleva todas las frutillas porque se ponen abajo, queda como una cola de novia. Así que vamos a hacer la foto típica. ¿Vamos? Dale, sí, dale. Dale, tengo yo la mano.
ahí demostramos que todos se sacan fotos en el lugar predilecto de las cascadas. Y acá la gente donde se queda ve la vista panorámica. ¿Qué hora era comida? Sí, también hay olor de comida acá porque tenemos un pequeño restaurante. Acá está el Super Salta. Miren la vista que tenemos desde acá de todo el Valle de Salta, que es lo que hablaba recién en la historia que contaba Gisela, lo que debe haber sido ver los aborígenes de esa fecha que andaban por estas sierras, por estas montañas, y cómo se habrá visto el valle ahí con un par de chozas nomás, algo pequeñito, y miren cómo ha crecido Salta la Linda, con una historia fascinante que tiene para contar. ¿Qué te pareció todo este recorrido para subir? ¿Vale la pena venir o no? La verdad que subiría más de una vez. Vi varias personas que nos dijeron, no, yo ya subí ayer, y vuelven a subir. Es verdad eso, se han repetido varias gente. Te da muchas opciones, porque si no querés gastar tanto, podés solo subir y después bajás caminando, podés subir y bajar en ambos, podés pagar para subir con tu mascota, podés subir en auto. Tiene muchas opciones para que no se quede nadie con las ganas de vivir esta experiencia, que la verdad es inmejorable, porque está muy cuidado el lugar, tiene absolutamente todos los servicios que en otros lugares no están, y se ve espectacular, muy bien cuidado y al día. La verdad que yo no vi un solo papelito en el piso. La gente muy amable. Es para pasar el que quiere pasar el día acá puede venir tranquilamente a pasar el día, ¿o no? Completamente. Es más, hay muchos lugares que todavía ni hemos ido, porque vimos que es enorme en lo que es el cartel el croquis que tiene del mapa del lugar. Vamos a seguir todo el recorrido. Mira, por Salta. Justo pasa uno. Ay, ¿lo quieres seguir? El 22. ¿En serio? El 22 te cruzó por arriba. Me encantó. Ya me gustó ese número. Qué lindo. Bueno, no sé si dijiste que los animales pueden subir o vienen en el auto. No, pueden subir por el teleférico, tiene un costo también. Estaba en el cartel, no recuerdo el costo, pero... Ahí lo van a ver cuando nosotros filmamos el cartelito. Sí, porque hay mucha gente que viene a lugares pet friendly, y entonces suben a estas actividades. Obvio, no van a dejar el perrito encerrado en el lugar. Y si venís a Salta, así tenés que estar de relajado, así vivirlo. ¿Qué me decís, G? ¿Qué querés? Que quiero que nos saquemos unas fotos. ¿Otra más de los 2.000 millones de fotos? Nos encontramos en la feria del Parque San Martín. Este lugar es un lugar que tiene un montón de puestos, aproximadamente unas 3 o 4 veces para ir y volver por dentro. Se puede encontrar de todo. El Parque San Martín está en pleno corazón de Salta, a unas 6 cuadras de lo que es el centro histórico, el casco histórico, y pegadito a lo que es el acceso al teleférico. Así que vamos a mostrarle todo este mercado por dentro y vamos a ver los precios que se encuentran aquí. ¿Y qué productos puede encontrar? O sea, lo más que viste. Se puede encontrar vasijas de barro, o sea, cuestiones de bazar, cuestiones de regalería, como pantuflas, medias, calzados, suéteres de tejidos, ruanas. Se pueden encontrar juguetes de niños. Hay una amplia variedad, la verdad que vale la pena venir, muy buenos precios, y vamos a ir comparando también si conviene más comprar aquí o conviene más comprar en Humahuaca, o en qué sectores hay, o a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que hay precio unificado y que todos los lugares mantienen el mismo valor. Porque, por ejemplo, vi en el teleférico arriba que hicimos, vi un suéter clásico de salteño que estaba en 14.000 pesos, y aquí lo miré hace un rato, estaba en 14.000 también, así que a lo mejor manejan un precio estándar. Pero la calidad miren, es muy había buena. visto alfajores de esos rellenos, pero miren acá tienen el súper alfajor. Miren lo que es el tamaño de la parece torta. Una torta, parece. Pero es el mismo, ¿ven? Este es el que veíamos por todos lados, y acá está estilo torta. ¿De qué está relleno, amigo? Este tiene un merengue de miel de caña. Ah, miel de caña. Común, pero le echan miel de caña, y bueno, tiene una preparación en el horno, obviamente, y todo eso. Ah, ¿Y esto es igual, estilo empanadita? Es todo más o menos igual. ¿O es diferente? No, este es diferente. Ah, esto vendría a correr lo que sería, que tiene adentro un dulce de cayote. Que el dulce de cayote vendría a ser ese, que es como el zapallo, pero más dulce, y bueno, también tiene su preparación en horno, de barro, todo eso. Y perfecto. Y eso es harina todo lo que tiene, ¿no? ¿Cierto? Sí, tiene un glaseado por encima, como lo pueden ver. Y adentro tiene, bueno, lo que vendría a ser el dulce de cayote. Que buenísimo. ¿Y estos también, estos chocolates son de acá o no? ¿Ya son traídos de otro lado? No, son de acá, son tradicionales. Se llaman nueces confitadas. Ah, las nueces. Catamarca. Claro, similar. son bombones que, bueno, adentro tiene la nuez y el dulce de leche casero.
Bueno, después cuando ese volvamos me del mercado gustó. venimos a comprar algo. Ese me gustó. ¿Cómo es tu nombre para que te ubique? Emanuel. Está viendo el olorcito, te llama. Mañana vamos a hacer por Y acá tiene milanesa la Kira. Mira. ¿Querés que te compre una milanesa o querés más allá? ¿Querés esperar? Vamos a esperar más allá. Vamos. Bueno, ¿Se está vendiendo bien o no? ¿Se vende más o menos? Algo se mueve. ¿O no? ¿Sí? Gracias a Dios. ¿Cómo? 20. muy buenos precios hay. Hay desde artesanías, ollas, mates, decoración, cosas de jardín. Uy, mira las mantas. Vamos a ver las mantas. Solo 14.000. por hoy. Mañana no sé. Ya mañana se acabó Muy la oferta. argentina esto. Uy, mira. Qué suave, ¿no? Suavecito. Bonita. Esta es una cubrecama. Está muy buena. Sábanas por 15.000. Acá ya entramos más a la artesanía del lugar. ¿Cómo va, señor? Estamos viendo la artesanía de Salta. Muy bonita. Pero esto tiene... ¿Cómo que? ¿Alpaca? Todo con alpaca. Todo de alpaca me parece, ¿no? No, es de madera con un, Alpaca. con un detalle de alpaca. Sí, ¿Qué sale mal, de Boca o el de River? Te veo que está poniendo el logo. no, este es una sola y este todo de arriba. De River. Ah, muy bien. Se pega una, igual mira. Y allá no se pega. Y de acá de Salta y de Centro Norte nada. De Ah, acá no se pega de Juventud ni de Gimnasia, no hay. Eso no se conoce acá. Ese no se pega, dice. Pegue. Mira qué bonito. Todas las casolitas de barro. 3.000, no, 2.000, dice 3 por 2. 800 cada una o 3 por 2000. Las casualitas. Las casolitas. Mirá, cintos de cuero. Acá mucho cuero en el norte y a buen precio. No como allá que nos sale carísimo. Mira, este es cuero carpincho. Cuero Qué carpincho. bonito. Me encanta el cuero carpincho. La camperita, Campera inflable, ahí dice 50.000 pesos. 50.000 pesos una campera. Larga, Esta. detalle largo. Mucho de las vírgenes, porque acá está la Virgen de Salta, la Virgen del Valle, todas las vírgenes del norte. Y ahí tenés un ojo de Horus. No, no es el ojo. No, Pero está el ojito. qué bonito, ¿no? Hola, buen día. La manta de cordero. ¿De cordero dice? Sí, 18.000 Sí, de pesos. corderito, digamos. Qué bonitas. Ah, mirá, los top, estos llegan allá. 5.000. Top con cierre, 5.000. Nosotros para el quincho estamos buscando algo que diga Salta. Mira que dice, todos los alfajores como se usan acá, mira, No, esto no es son alfajor. como, sí, son esos que se llama el alfajor de leche y que está relleno con una pasta blanda. Es distinto es. Es distinto a lo que se encuentran allí. Y otras pantuflas allí, a vos que te estás buscando. No, las pantuflas son una cosa de loco. mira. Son espectaculares las pantuflas. Hola, ¿cómo andás? Son altas. ¿Cuánto son las pantuflas? Ahí dice, ¿14? y tiene agarre para que no se resbale. Para que no resbalen, sí. Porque por ahí a veces no tienen tanto agarre. Está muy Mira qué bonitas que son. Mira esto, lo que usa la riñonera de hombre, esta que se cruzan acá al costado, así como una Sí. pechera. No toque. Esa se usa mucho ahora. Y ya viene con las pilitas. Uy, déjame ver acá. Pantalones, 14.000 pesos. Acá los suéteres, Y estos son los suave. Ah, mira, 6.000 las remeritas térmicas. ¿Cuál es? Muy de acá. Más o menos están en 14, los vi en distintos lados. Pero la calidad que es muy buena, ¿no? Sí, son súper calentitos. Allá no tenés muchos días al año para usarlo porque te morís de calor. Esto es como un botecito, una Unas bolita. pantubotas. Mira qué ¿Eso delicado. bufanda eso? Sí, qué suave. No, Sí, muy bonita. no se siente plástico, sino bien. Mira la mochila para llevar los gatos. Ay, mira, para las mascotas. Qué lindo. Bien Un vestido para las abrigadito. mascotas. Qué lindo. Mira, ay, no, este es el que lo disfrazás de león. Sí, lo transformaba No, me muero. al papucín. Lo disfrazás. El de la película, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. El del dragón. Y la otra. Ah, sí, el dragoncito. Y deja las orejitas afuera. Cachorro feliz. ¡Qué genio! Chao, nos vemos. Ah, che, ¿qué te decía el chico? Me comentaba porque me volví a comprarle unas nueces. ¿Y dónde están las nueces? ¿Las guardaste ya? ¿Ya te las Ya me las escondí. ¿Ya te escondiste? ¿Para qué me preguntaste si no me las escondí? Ve, así es siempre, se compra la comida y se la esconde. ¿Cómo vamos? No. Traje las nueces confitadas con dulce de leche, pues ya las probamos en Catamarca y es algo exquisito. A mí no me gusta lo que es tan dulce y yo he probado el alfajor ese que es con la miel de caña y es bastante, se siente como azúcar puro y no quería comprar algo así tan dulce. Si bien es rico y es muy de acá,
Pero cuando vi las nueces, dije, aquí está lo mío. Las chicas, mira, enfoca, eso que dicen, ¿qué puedo ayudarte? Pagas por el municipio, ellas te dan informes de todo, de dónde encontrar tal cosa. Tienen folletos, tienen mapas. La verdad que impresionante la organización que tiene este lugar. Sí, es para el mismo. Vos si vas por acá, entras a lo que sería la segunda peatonal, ¿verdad? La primer peatonal y 3 cuadras para la derecha. Sí. Y ahí está la Plaza 9 de Julio y ahí está todo el cabildo, la iglesia, la catedral, está el Museo MAM. Ah, el museo, lo he escuchado también. Sí, porque vimos que estaba todo Como cercado ahí. cerquita. Sí. Como que no están dispersos por toda la ciudad. Bueno, vamos a ver si podemos muchas visitar toda esa gracias zona. por todo. Tenemos esto si quieren. El QR. Sí. Y entran acá y ya están, hay actividades, está el mapa. Buenísimo. Perfecto. Sí, sí, sí. Que pueden hacer Bueno. con su información. Gracias, Muchas chica, ¿no? gracias. Muy amable. Ahora vamos a poner este QR en el celular y vamos a ver. Seguro que nos saltan todos los festivales, nos vamos de parranda esta noche y mañana no les mostramos nada. Terminamos en el hotel. Porque en Salta se toma buen vino, Hay se buenas come peñas. bien, hay buena peña y terminamos todos cantando felices y abrazados. Pero bueno. Gracias, amigo. ¿Te vimos justo? ¿Me llevaría al mercado San Miguel? ¿Puedo ir acá adelante? ¿No hay problema? Claro. Hoy sábado sí. Debe cortar a las 4 de abril. No, pasa que el entonces se habla a las 5 de la mañana y ya hasta las Te 12. bajo un poquito, no escucho bien, ¿no? Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ah, 5 de la mañana. de las 5 de la mañana. Porque ahí contrae todo, hay peces, comida y todo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, de manera sí, va de fruta, hay de todo ahora, es como después. Sí. ¿Podemos ir a la Doña Salta? ¿Cómo es? Doña Salta. Doña Salta. Te digo, acá a la vuelta. Bueno, vamos a ir. Vamos ahí, vamos ahí. Repite de jóvenes. Hay varios restaurantes. Yo tengo el mercado, sí, los mercados van a comer normalmente pizza, pero platos. Ah, no estoy buscando justo pizza. Menos mal que me decís, amigo. Que la pizza es famosa, es la pizza del mercado, pero no en todos los lugares, un sector. ¿Cómo está el laburo acá en Salta? Ya que te encuentro que vos sos de Salta acá, que no me va, nadie me va a mentir. ¿Está? Y de 10. De 10 no se reniega, ¿no? Y reniega Mucho- el que no trabaja. Ahí está, lo que dicen todo, ¿no? Bueno, sí, a un paso por tanto gobierno lo he hecho acá. Pero está linda, la veo que ha progresado mucho Salta. No, Está- sí. mucha No, estructura. Pasa que Salta tiene turismo todo el año, amigo. Internacional y nacional, todo el año. Ahí está. Vos venís cuando quieras acá para encontrar. No encontramos italianos, franceses allá en el teleférico. Esa es la época de ellos ahora. Esta época Mira. vienen todos los, ¿cómo se llama? El turismo internacional, digamos. Y después enero, febrero, ves turismo mucho nacional, también internacional, pero mucho más es nacional. Gracias por todo, ¿no? Muy amable. Gracias a usted, que ande muy bien. Hasta luego. No se dejaron nada arriba. No. Siempre tienen que controlar. ¿La dejo abierta, señora? Sí, muchas gracias. No, por favor. Acá nos bajamos enfrente de la catedral, mirá lo que es. Esta de noche la vi unas fotos iluminadas que es una locura. La iluminación, Hay que nosotros lo venir vimos de de noche, noche. esto ya está muy bonito. Sí, sí, sí. De día es una cosa y de noche es totalmente otra. ¿Qué estás buscando? Me cachaste. Estoy buscando a Doña Salta, porque no nos vamos a ir de Salta sin probar cosas típicas. Y A nos la dijeron señora que ese lugar, y a que no sabes, estamos a 250 metros nada más. Ver todos los detalles en mosaicismo, las columnas, Y le da un toque muy bonito a todos esos calles faros. mirá, las veredas adoquinadas, pollo al ajillo, con papa más postre y bebida 7.900, re buen precio, Muy locro bueno. 7.000, El famoso locro, locro salteño. la parrillada completa 18.000. Pero bueno, ahora vamos a ir a ver Doña Salta a ver qué tal. sea, Nos dijeron eso, de que estacionar en la calle cuesta solo 1.000 pesos todo el día, pero en cambio en los estacionamientos está 400 la hora. Si bien estás más cerca del centro y no tenés que caminar tanto, la verdad que encarece mucho más. Mirá lo que es toda esta estructura. Qué arquitectura que tiene Salta, ¿no? Muy bonita. Oh, y te das vuelta para allá y tenés otra. Otra más bonita. Qué barro, qué lindo.
más linda, porque Salta la Linda. Ahora sabemos por qué le llamaban Salta la Linda. Bellísima, guarda que el chico está sacando foto. Mira, ¿sentí el aroma? Este te llama. Te llama a entrar acá, me parece. Bueno, viajeros, nos vamos directamente a la casa. ¿Cómo era a la cosa de la doña Salta? Mira acá cómo variado, 2 platos de locro, 2 de humita, 2 tamales y 6 empanadas, 12.000. Precioso y probás todo. Espero que doña Salta tenga algo así. Es bastante Yo completo. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Ah, qué bueno. Estaba sacando, no te quise interrumpir. Ay, qué buena ¿De foto. dónde sos? ¿Cómo te llamás? Soy de Rusia. No puedo creer, pero hablas muy bien. Gracias. Pero ¿hace poco que estás acá? ¿O hace que estás haciendo un recorrido? ¿Qué? Recorrido, como ustedes, pero yo solo empiezo. Ah, está bien. Y estás sacando muchas fotos, veo que tenés una Canon ahí. Sí, también tengo GoPro. ¿También tenés la GoPro? Como ustedes, sí. Pero solo empiezo en Buenos Aires. De hecho, estoy trabajando en Antártica. ¿En la Antártida? Antártida, qué lindo. No. Sí. ¿Y qué haces allá? Soy marinero. ¿De verdad? ¡Qué lindo! serio? No puedo Sí. creer. Acordate, tuvimos nosotros en la Patagonia, estuvimos con un marinero. En Villa Langostura conocimos un marinero que nos contaba cuestiones de la pesca, de cómo el barco se queda, picar. como que Porque se metía como no tanto, ¿cuántas millas? Dijo 2000, no. y el cercano a las 90 millas. A las 90 millas era. Y después hablábamos de que a las 200 millas donde está más la pesca esta que quieren controlar hoy en día. Se mete en el mar bastante. Sí. ¿Fuiste a Ushuaia o no? Todavía. Claro, yo trabajé en Ushuaia. ¿Sí? Sí, yo trabajé en un velero que lleva turistas en Antártida. Llevaba El directamente. famoso que hace el recorrido, que es bastante mucho tiempo. Mucho tiempo. y peligroso también, dijeron. Claro, es muy claro, peligroso. está muy peligroso. De la zona A esa. veces olas muy grandes. Claro, porque por ahí Vamos a esperar. Por ahí está el cruce famoso que era en la época, antes pasaban los barcos y sufrían en toda esa zona del mar, que es el cruce Magallanes. ¿No? El famoso cruce Magallanes. Me parece que sí. Del canal de Beagle. Hay un sector que dice que es muy complicado en la parte navegable. Claro, ese es un pasaje de ahí. Claro, es bastante muy complicado y muy complicado en entrada de ¿cómo se llama? Beagle Channel. del channel, de canal de Beagle. Canal de Beagle, sí, allá también muy complicado. ¿Y hasta cuándo te queda acá más o menos? Yo voy a hacer dedo, yo voy a dedo, empiezo en Buenos Aires y hace 2 meses. Hace 2 meses. Sí, sí. pero te has trasladado un montón. Sí, un montón. Sí. Esta está linda, Argentina, me encanta. Y ustedes, Lo tenemos pendiente, pero lo tenemos ahora con lo que queremos hacer Europa. Sí, en algún momento ya muy cercano. Y ahí nos va a quedar el cruce ahí para ir a Rusia. Tenemos muchas ganas. Especialmente cuando no pudimos ir, cuando tuvo el mundial ahí. Pasa que se nos complica con el idioma, porque sí, pero ¿sabe inglés, no? Sí. Sí. yo menos, Cristian un poco más. Un poco. Con el inglés te manejás. Sí, pero ahora hay Google Traductor. Traductor también. Eso creo que va, la Sí. pilotería. Pero Rusia tiene una arquitectura tremenda, todo lo que... Sí, soy de San Petersburgo. Wow. Muy lindo. Y ese muy parecido. Ahora. Claro, justo veníamos hablando de eso. Sí, es muy parecido con San Petersburgo. Bueno, ¿cómo te pueden encontrar en las redes vos para que te sigan? ¿Tenés redes o no? O Instagram. Sí, tengo Instagram. Quiero hacer YouTube, pero ¿No Tenés que más? ahora no, solo empiezo, pero me parece que sí, después de este viaje estoy haciendo porque hay muchas cosas. Gracias y buena ruta. Gracias a usted. ¿Mm? Bueno, como en Argentina. Un abrazo. De verdad. Un abrazo. Bueno, que salga Bueno. muy bonito todo tu recorrido y Muchas gracias, igualmente. Buena energía. Muchas gracias. Qué lindo, Chibro. Bueno, acá lo encontramos con un viajero que viene recorriendo la Argentina. qué increíble, y a dedo, eso habla de la generosidad de la gente que se anima, que para, que te sube. porque Son todos estilos de viaje diferentes. Muy buena la idea, muy lindo el concepto. Él tiene el tiempo, entonces se toma para dejarse llevar, dejarse fluir. No puedo creer, el chico tenía una foto de la camioneta en la ruta nuestra. ¿En qué momento no le preguntamos en qué sector nos había visto y sacado la foto? Ay, estas cosas me chocan un montón y me emocionan
muchísimo, la verdad. Claro, porque a veces no tomamos dimensión de toda la gente que nos va viendo, lo van siguiendo y demás. Pero bueno, es un pendiente Rusia, ¿no? Que tiene mucha arquitectura muy bonita. Qué país tan cultural, tan divino para conocer. Ay, para, me fui con lo que veo y veo allá como el águila con las alas abiertas tipo Egipto. La Siri, tipo la diosa Isis. La diosa Isis. Mirá lo que es. Bueno, vamos a entrar ya que estamos acá porque estamos de paso, crucemos. Mirá cómo tiene dibujada en cemento, como si tuviera cortinas, como si tuviera un cortinado tipo un teatro. Qué ingenioso, qué belleza. Bueno, estamos en uno de los lugares históricos acá en Salta. ¿Dónde estamos, Gisela? Nos encontramos en la Basílica San Francisco y que también tiene el convento al lado. Lo que no sabíamos es que ahí adentro vimos una campana espectacular. Pero sí, que está la campana. Pero yo no tenía ni idea que la campana fue mandada a hacer por Juan Manuel Belgrano con los restos de armas y balas que se encontraron luego de la gran batalla del 20 de febrero de 1813, que fue súper importante en el proceso de la independencia de Argentina. La verdad es que cuando uno va conociendo los lugares, va leyendo y va aprendiendo más aún de lo que aprendió en la escuela, es impresionante cómo te inspira, cómo te das cuenta y cómo se te une todo y lo bella que es y rica la historia argentina. Miren qué copado esto para los que a veces están recorriendo y quieren saber puntos históricos. Hay un QR en la vereda para que lo puedas escanear. Una organización en turismo espectacular. Y ese QR nos comentó que esta torre es una de las más altas de Sudamérica, con 54 metros de altura. La verdad es que nos sigue sorprendiendo cada paso de esta ciudad, cada rinconcito, cada 100 metros hacemos y encontramos una cosa más bella y con una historia increíble. Bueno, estamos entrando a Doña Salta. Por recomendación nos dijeron que es uno de los mejores lugares para comer. Vamos a ver si es cierto. Acá tiene mesita, tome asiento. Bueno, gracias, muy amable, ¿no? Por favor, señor. Ya nos estaban esperando, parece. Todo lo que es la comida regional es el fuerte de la casa, digamos. ¿Hace cuánto que estás en esta casa? Porque nos recomendaron venir acá. ¿Será? El restaurante hace 25 años que hace. Ah, me parecía. Igual la casa tiene 350. Qué bueno. Bueno, es una cocina tradicional acá, donde supuestamente hay gran variedad de todo. ¿Y los precios cómo los ves? Oscilan todo más o menos entre los 7.800 y lo más caro, déjame ver, 10.500 pesos. Normal, barato. Muy buen precio. Barato, muy y buen la precio. humita 3.300. También. Tiene un precio mucho más bajo. Así que Mirá estamos lo que acá. son las paredes. Adobe. Si habrá estado, ¿qué te trae recuerdo de Adobe? A Catamarca. ¿Qué te han traído? Me ha pedido. Ahora puede que me confunda de orden, ¿no? Creo que me dijo que este era el tamal y este lomita, o este lomita y este el tamal, pero por ahí va. Uno de los dos, uno es lomita y el otro es el tamal. Me dijo la chica que esto se come de una manera particular, está atadito, este se corta y se abre en 4, este se corta y se abre como un rolito, así que vamos a ir uno por uno. Y no estaba confundida la chica cuando nos dijo que era para compartir chivo o cabra, era cabrito. Cabrito a la provenzal con papas. Por favor, qué pedazo de plato gigantesco. Vamos a ver si terminamos esto. Me parece que está complicado, pero bueno, buen provecho, seguimos. Qué placer ver tantos lugares donde se trabaja la alfarería, mezclan la madera con la plata y sobre todo lo que es la alpaca. Montones de cosas, bandejas, mates, todo está recubierto y revestido y mucho cuero. Mirá cómo le impronta acá la gente con la salteña que es muy bonita, el cactus atrás y la llamita y el bebecito de la llamita. ¿Qué opinas? Qué precioso, esta es la camperita que todos los que hemos venido al norte nos hemos comprado. Viene estilo campera y estilo buzo. La verdad es que muy clásico, muy abrigada. ¿Y esto dura años. Y acá tenés todo, mirá qué lindo. El de también. 100. ¿Quién será él? Eso debe ser de tipo un chamán, ¿ves? Que se le pone dinero. ¿No habíamos visto una vez uno que fumaba también? Que se le ponía un cigarro. Bueno, sí, pero esa es Son otra distintas localidad. creencias locales. Pero mirá las llamitas blancas, todo. Qué bonito. Le hago una consulta. Todo si usted quiere. Vamos nomás.
Qué buena energía. Ahí estaba viendo, no sé si el gauchito, el que estaba con los dólares. Viste que hay muchas creencias, pero Sí, ¿por qué? ese es el equeco, se llama. Equeco. Pero no es del norte, el equeco es boliviano, pero Ah. sí, atrae la plata, no falta la comida, Abundancia. la buena energía, la abundancia. Sí, ¿Y sí, que sí, también sí. le dan a veces de fumar? Sí, antes le hacían eso, Ah, pero ahora ahí viene está. con la boquita cerrada, ahora cuida la salud. Ahora ya es no existe mucho. El equipo es libre de humo. versión Libre de humo. 2024. Exacto. Nos encontramos en la Plaza 9 de Julio. Alrededor de esta plaza, en la ciudad de Salta capital, vas a poder encontrar el Cabildo, el museo y vas a encontrar la basílica. 3 puntos importantísimos en lo que son este centro histórico que tiene la ciudad. ¿Y allá el anda de abajo gente- que eran todas esas mujeres que tenía San Martín? Tiene un montón de mujeres que están todas ahí. Uno está mostrando el pecho ahí. Pero no creo que sea ese el significado. No, no es eso. No, esto es arte, es para interpretar. Hay mucho para mostrar. Acá está el Museo de Arqueología y Alta Montaña. Creo que este es el museo el que tiene 3 niños momificados de unos 500 años que se encontró en un volcán, porque se cree que los indígenas lo habían dejado como una ofrenda. ¿Y eso estará era del bueno Imperio sacarlo? Inca. No sé si está bueno sacar una ofrenda que hicieron los incas en el volcán, pero bueno, creo que están ahí, me parece que es en ese museo. Claro, porque esto es todo histórico. Mirá allá arriba esos ventanales redondos. Sí, buenísimo. Me da un poco de miedo, los miro y tengo miedo como que aparezca algo, un fantasma, algo. ¿No te da esa impresión allá arriba? Como que se va a asomar algo, como en el Hotel ¿Alguna- Viena. ¿Algún ser, decís vos? Sí, algún alma perdida del 1700. Estamos frente al Cabildo de Salta. Este cabildo fue creado en su edificación original en el 1582, pero en el 1789 reconstruido. Y esa torre que ven ahí fue agregada en el 1700 y unos años más que no recordamos bien. Lo importante es saber que esto en un momento fue una prisión. Luego se convirtió también en un centro comercial, fue pasando por distintos rubros hasta llegar al día de hoy donde se encuentra un museo. Así que un museo que alberga artes gráficos, esculturas, todas las clases de representaciones que el arte tiene, pero bueno, con un condimento extra que es que fue una prisión. Hay que ver qué energía se siente adentro al caminar este museo. Bueno, vamos a probar si podemos entrar un ratito, porque la gente veo que cruza. Vamos por acá. Lo que se siente cruzar acá dentro del cabildo, que tantas cosas habrán pasado. Como dijiste vos, esto Al fue haber sido una prisión, después tiene también haber sido historia. centro comercial. Aparte que Salta la quisieron conquistar como 70 millones de veces. Claro, ella fue la barrera la que cuidó más que todo de la frontera norte del país, que se estaba gestando en ese momento, porque todavía no era Argentina, estaba a punto de libertarse. Y bueno, la verdad es que los salteños son los que pusieron todos los huevos y todo lo que hay que poner para que este país se liberara y fuera lo que es hoy. Muy bonito. Bueno, vamos a seguir caminando por allá. Está lleno, acá tienen los nidos los pajaritos. Allá están. Ahí están todos igual. Mira, Ay, qué precioso. estos pequeños gorriones. Bueno, Amo estas flores, me encantan. Hay una casa allá en San Francisco que tiene el arco así de la casa y le rodean estas flores. Y siempre que la vi florecida quiero parar a sacarme una foto y nunca lo hice. ¿qué serán unas petuñas? No, es una enredadera, una clase de enredadera. Estás pisando el prohibido tocar. Miren, miren, miren lo que son estos sillones. ¿No se hacen acordar a veces los sillones que tenían nuestros abuelos, tatarabuelos? Los tuyos eran porque los míos no tenían entonces sentarse. Miren el hermoso piano que encontramos acá. ¿Están en un calabozo? ¿Es un calabozo? No. Miren, No. es la primera cárcel de Salta esto. Ah, Mirá no, lo no que me es. he dado cuenta. ¿Y viste las rejas? Increíble. Mira lo que es la reja. Todo forjado a mano. Ahora dentro del calabozo. Yo había Increíble. leído. Sí, sí. Es bellísimo. Decía Cristian recién que hay algo que me llena mucho de las pinturas de ese momento, que es cuando uno le mira los ojos. ¿Viste? Porque hay algunos que están como desconfiados, otros están con tristeza, otros están Lo que con... pasa en esa época no había fotos, ¿viste? Esto es todo dibujo. Todo dibujo. Es Mirá. todo dibujo, claro, no es una foto, Pero obvio. Sí, trataban ¿viste lo que es muy la bien los pintura? ojos. Sí. Por eso parece tan realista. Había arte en esa época, capaz. ¿Sabían que esta es la primera casa de gobierno de los No, españoles no, y sí. cárcel? De los primeros de los españoles. Sí, sí. Este es el cabildo más completo y conservado de Latinoamérica. Salta se fundó en 1582 y este cabildo se empezó a hacer en 1600.
y se finalizó en 1789. Por eso el techo, te fijaste cuando ingresaste a las salas, todo encastrada la madera, no tiene clavo ni pegamento. El grosor de las paredes, casi 1 metro de ancho, es adobe. El piso y las puertas también de la época, por eso los linteles todo de madera, no había cemento en esa época. Y el marco, no existía todavía. sí, y el marco de la puerta toda la vuelta. Ah, es verdad. Fueron una planta alta. Sí, pasamos ahí. ¿Viste las barandas? Todas Las barandas forjadas a mano. forjadas a mano. Un arte que increíble de la época. La madera de arriba es un adorno, si tocaste abajo hay una La toqué. ¿Viste? Hay una Sí, planchuela de hierro. hay una planchuela de hierro. Que agarra toda la baranda. Como les dije, esta es la primera casa de gobierno de los españoles y cárcel. Muy interesante. Cualquier consulta anda afuera. Gracias, muy amable. Gracias. Creemos que acá es donde TN No, que creemos, enfoca, porque estamos casi seguros que este es el bar donde salen los mozos a la mañana temprano cuando enfocan Salta Capital y ellos saludan. Así que allá está la cámara. Allá se ve la cámara, allá está. Allá está. Este es el domo. No están saliendo ahora porque siempre es a la mañana, pero ¿Quién sabe? se quedará en la grabación. Y desde este hermoso lugar hacemos el cierre del video y los esperamos en el próximo capítulo porque hay mucho más para mostrar. Fue muy bonito la experiencia de haber visitado a esta parte de Salta histórica, enriquecedora en historia y en toda la información que nos fueron brindando. Y la verdad te emociona andar caminando por esto que tiene desde el 1500. Es muy, muy bonito. No dejen de visitar todo lo que es Salta Capital. Y bueno, no solamente de Salta, sino todo lo que tiene. Es la parte gastronómica, la amabilidad de la gente, los puntos turísticos. Es muy bonito. Seguimos con esta aventura por muchos lugares más cerca de Salta, Jujuy. Y bueno, y será hasta un próximo video de Vivir Viajando G y Cris. Y dale me gusta, compartilo, comenta y seguinos para más videos.